Bien, bueno, quisiera comenzar con unas palabras que San Juan Pablo II decía en 1980 en el Congreso de Espiritualidad en Roma. Decía San Juan Pablo II, una fuerte experiencia de Dios es la base de toda pastoral. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la pastoral? Hoy vamos a ver, está la presentación todavía no, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Qué es la pastoral? ¿Por qué llamamos pastoral a esto que hacemos? ¿Para qué nos formamos en ello? ¿Qué razón tiene de ser todo esto bueno, por lo que estamos aquí? Bien, bueno, para empezar, antes de entrar en materia, es importante que tengamos en cuenta que la pastoral es la acción organizada de la Iglesia para evangelizar y para servir. Una acción organizada. O sea, que a lo mejor una actividad improvisada no pueda ser pastoral. Bueno, siempre y cuando cumpla o vaya en la línea, digámoslo así, de la misión de la Iglesia, podría considerarse pastoral. Pero realmente, por definición, es la acción organizada de la Iglesia, ¿vale? Es uno de los ámbitos a los que la Iglesia da respuesta. Y en esta respuesta, pues una respuesta variopinta, con muchos rostros. Ya sabemos que hay pastoral de la salud, hay pastoral de penitenciaria, hay pastoral juvenil, pastoral de la familia, pastoral de la mujer, pastoral del inmigrante, en fin. Es decir, donde hayan necesidades humanas y la Iglesia pueda dar respuesta, allí habrá pastoral. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero la pastoral en general, como una acción, es una acción organizada, estructurada, ¿vale? Tenemos que diferenciar la actividad caritativa propia de la acción organizada de la Iglesia. La Iglesia, que es cierto que es la familia de Dios y que tiene una dimensión también muy cercana, pero también está estructura y nosotros pertenecemos a esa estructura. Una estructura que nos ayuda a ofrecer eficacia en el servicio. Por esa razón, la organización es fundamental. Y esta organización pues, va a depender muchísimo de nosotros y de todo el aporte que desde nuestra propia experiencia, de nuestra propia visión, de la formación, dando respuesta. Entonces, entrando en materia, la actividad pastoral. Me parece que se ha caído el... Ahí está. Bueno, pues comencemos por el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que se dedica a explicar en una imagen donde pone a Jesús mismo como la imagen del buen pastor. Vamos a empezar con esta imagen, el buen pastor. O sea, ¿por qué usamos esa palabra pastoral? Mirad, nosotros a nivel de iglesia tenemos una misión que es la misión de evangelizar. Primero, vale, pues sobre todo por la gente que está en internet. Bien, bueno, nosotros tenemos, digamos, tres dimensiones en las que la iglesia da respuesta. En primer lugar está el querigma, la catequesis o la evangelización y la pastoral. Las tres están dentro de la actividad de evangelización. La razón de ser de las tres no es otra cosa que dar a conocer a Jesucristo, que haya una relación con Jesucristo. Si Jesucristo no está presente en alguna de las tres, entonces deja de ser una acción de la Iglesia, porque la Iglesia solo tiene razón de ser en la persona de Jesucristo, en la salvación que Él nos trae. Y esa salvación se expresa de muchas maneras. Entonces, a nivel de pastoral, la pastoral en general, llámese la que sea, todas van enfocadas en la persona de Jesucristo según la necesidad que estemos atendiendo. De eso se trata entonces esto que estamos hablando ahora. Y como Jesucristo es la figura clave, es el centro, es la razón de ser,
la figura de buen pastor da sentido a toda esta acción que nosotros estamos haciendo dentro de la iglesia. Por esa razón, aquello de mirar al buen pastor como esa imagen meta para todos nosotros, para cualquier actividad que desde la realidad en la que estemos tengamos que dar respuesta, es el buen pastor. Y es allí donde el capítulo 10 del Evangelio de San Juan se dedica a explicar esta imagen. Para hablar de sí mismo, Jesús usa esta imagen, buen pastor, y se presenta como el que cuida el rebaño. Preocupa. El que da a cada uno su lugar. Jesús, él mismo cumplirá con el testimonio de su propia vida, que está dispuesto a dar la vida por su rebaño. Y esto es importante, dar la vida por el rebaño. Eso quiere decir que nosotros, cuando entramos en esta acción pastoral, lo apostamos todo. Y este apostarlo todo no significa que vayamos a perder nada. Vamos a ver, cuando nosotros estamos, una cosa muy simple y que pasa todos los años en Navidad, cuando nosotros compramos un billete, que estamos apostando 20 duros para comprar un billete de lotería, estamos apostando eso porque queremos ganar, ¿no?, el gran premio. Pues digámoslo así, que nosotros al apostar nuestra vida tal como Jesús, no estamos perdiendo nada, al contrario, el mismo Evangelio dice que ganamos la vida. Entonces, esta es una apuesta que está segura a ganar. Ganamos nuestra vida y ganamos la vida de aquellos que servimos. Por eso, realmente nunca hay pérdida cuando se trata de pastoral, sino que se trata de una ganancia mutua, de un ganar-ganar. Bien, pues entonces, la misión del pastor, de alimentar el rebaño, de proteger en los peligros, de acompañar, de llevar a los pastos, tiene que ver mucho también, no solamente con pues el clero, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, ¿no?, los consagrados, sino con toda la iglesia, toda la iglesia. Es verdad que nosotros estamos llamados, cada uno de los bautizados, llamados a este servicio concreto, particularmente la pastoral, que comienza desde el Papa, cada obispo, cada sacerdote, cada consagrado, cada religiosa y cada laico, por supuesto, estamos llamados a dar respuesta. San Juan Pablo II decía que el siglo XXI era el siglo de los laicos y es precisamente la figura del laico la que está presente en el mundo cotidiano, en el mundo, para dar respuesta y para notar y para concebir y, digamos, identificar todas estas realidades, todas estas necesidades a las que la Iglesia está llamada a dar respuesta. En lo que se llama acción pastoral de la Iglesia y que tiene muchas expresiones, ¿no? Y habíamos hablado de la catequesis, visita a los enfermos, los presos, cuidado de los moribundos, los colegios, las editoriales, en fin. Aquí entra pues todo ese mundo en el que la Iglesia hace vida y en el que muchos de nosotros estamos presentes. Particularmente esta pastoral, cada una de estas dimensiones que la Iglesia atiende, tiene una estructura propia. Es decir, dentro de la gran estructura de la Iglesia, cada una de estas dimensiones tiene una estructura y es necesaria para que haya un orden y sobre todo para poder que los frutos sean verdaderos y continuos. Sin una organización esto sería un caos y por esa razón la pastoral cobra sentido para nosotros. Formarnos en pastoral es asegurar precisamente este éxito, por así decirlo. Nosotros cristianamente no hablamos de éxito, pero sí que un poco aquí tenemos como una estructura corporativa que nos ayuda también a procurar, pues eso, los mejores resultados dentro de la acción. Si nosotros, como decía al principio, estamos apostando de tal manera, ¿no?, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, incluso recursos propios, pues es porque precisamente esperamos que la acción del Señor pues dé resultados en aquello que estamos precisamente atendiendo. Ahora, como el buen pastor, esa misión realizada por Jesucristo y se prolonga en el tiempo, ¿no?, a través de la Iglesia. Nosotros sabemos que la historia de la salvación,
En el Antiguo Testamento se revela al Padre, en el Nuevo Testamento se revela el Hijo, y es precisamente el tiempo de la Iglesia, es decir, desde la ascensión del Señor o desde Pentecostés hasta ahora, que el Espíritu Santo actúa a través de la Iglesia y se prolonga la acción de Jesucristo en la historia. A lo largo de la historia, la Iglesia ha dado respuestas distintas y de diversas formas a cada una de las necesidades que ha habido en el mundo. Si hacemos un poquito de memoria, ¿cómo empezó la cosa? Pues en los primeros siglos, la Iglesia sobre todo pues atendía, atendía a los pobres, los que en aquel momento existía, ¿no?, en el entorno romano, muchas pobrezas sobre todo en tema de alimentación y demás, y conforme la sociedad fue avanzando, fueron apareciendo nuevas necesidades, ya eran los enfermos, los pobres, las viudas, los huérfanos, los heridos de guerra y diversas circunstancias que fueron aconteciendo, ya después eran las pandemias, las epidemias, y todas estas pues, fueron generando necesidades a los que la Iglesia fue atendiendo. Hoy en día siguen habiendo muchísimas necesidades, probablemente no como la que estuve hablando al principio, son necesidades básicas. Esto quiere decir que aunque la humanidad va progresando en respuestas, es verdad que en algunos sitios del mundo de una manera y en otros sitios de otra, por lo tanto no podemos decir que las circunstancias de bienestar, digámoslo así, que gozamos en Europa son las mismas que se gozan en África. Pero aún así, la Iglesia, a través de la pastoral, va dando respuesta en cada lugar según la realidad concreta de ese lugar. Pastoralmente se da respuesta a esa situación. Por lo tanto, podemos decir incluso, no con orgullo, pero sí dando gloria a Dios, que la Iglesia es una de las instituciones, por no decir la única, que está presente en todo el mundo, precisamente dando respuesta a través de diversas instituciones a estas necesidades, ¿no? Enfermos, pobreza por hambruna, huérfanos, las guerras, en fin, todas estas circunstancias. Lo mismo ya aquí en Huelva, ¿no? Podemos hablar también de diversas necesidades también. Una de las necesidades que hoy, por lo menos en Huelva, está surgiendo, y sobre todo en los pueblos, es la necesidad de la soledad. Probablemente las personas mayores, sobre todo, pues eso, están muy solos, ¿no? Muchos viven en circunstancias de soledad. Entonces, aquí existe una pobreza que no necesariamente es material, pero sí es espiritual, es personal, es necesario que demos respuesta. Entonces, este tipo de demandas, digámoslo así, a través de una necesidad humana, es aquello que llama a la Iglesia a dar respuesta concreta, eficaz, estructurada, organizada. A esto es lo que llamamos pastoral. Bueno, esa labor ha sido encomendada a los pastores de la Iglesia, hablando de todo esto de lo que hablamos, los pastores de la Iglesia, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y en un conjunto con todos los miembros, ¿no?, de la Iglesia, de la pastoral. Continuando la misión de Jesucristo, ya lo decíamos, que es sacerdote, profeta y rey, la Iglesia acompaña, cura, cuida, protege con la celebración, el anuncio y la caridad. Mirad, esta acción de la Iglesia es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces puede pasar que cuando estamos dentro de una pastoral consideramos que esa obra es nuestra particularmente, como si fuese una caridad mía el hecho de yo pertenecer a un movimiento, a un grupo de pastoral. Voy a dar un ejemplo, voy a visitar a un enfermo con la pastoral de la salud y ya siento que es una obra mía. En cierto modo sí, porque estoy yo como persona, pero a través de mí debo tener conciencia que es la Iglesia que va conmigo o que va en mí a acompañar a esa persona. Entonces aquí ya vemos que existe un misterio teológico, hay una acción teológica en toda acción pastoral que cualquiera de nosotros como bautizado hacemos. El hecho de que una catequista esté frente a un grupo de niños, esté dando catequesis, eso es una acción pastoral y a su vez es una acción teológica. Dios se hace presente en ese momento
porque esta persona está anunciando el Evangelio a estos niños. Y si hacemos, digamos, mención de distintas circunstancias, vemos cómo Dios se hace presente en cada una de esas actividades. Por lo tanto, en esa actividad no solo está la persona, sino que está la iglesia presente por la misión que está haciendo esa persona en ese momento. Entonces aquí vemos cómo hay una, digamos, una línea teológica dentro de la acción pastoral. Por eso, también la pastoral implica una vida de entrega para todos aquellos que estamos vinculados a este trabajo. Aunque la misión pastoral la realiza con toda su vida los consagrados, todos los demás bautizados, hablábamos ahora de esa misión compartida, que además se responde según la vocación. La acción pastoral va muy vinculada a la vocación recibida. Los que somos sacerdotes, por supuesto, según el sacerdocio, los consagrados según la vida consagrada, los matrimonios cristianos, pero también están las vocaciones que tienen que ver con la vocación de servicio, la vocación del amor, la vocación de la entrega, que son parte, digamos, de esa llamada que Dios nos hace a nosotros como bautizados para plenificar nuestro bautismo. Es decir, no puede existir un bautizado que no se sienta llamado a servir de alguna manera, a entregarse en servicio. Y es allí donde encontramos esa plenitud. La diferencia de una ONG, ¿no? que son muy buenas, por supuesto, sin negar todas las bondades que ofrecen, por supuesto, a la sociedad hoy en día. Pero la diferencia entre una ONG y la pastoral es que nosotros estamos haciendo esto por una acción trascendente. O sea, hay algo mucho más profundo que me mueve que solamente la compasión humana. Y es el hecho de que yo me siento parte de una divinidad. Es decir, la divinidad está en mí y me mueve, me motiva a dar respuesta a aquello. Soy parte de esa divinidad, soy parte de la iglesia, soy parte de un todo. Y sirvo a alguien que hace trascender mi propia vida. Es que la pastoral, entonces, en ese sentido, cobra una profundidad muy grande para todos nosotros. Por eso, los laicos, testimonio cristiano en el mundo. Hablábamos un poco de esa acción del laico dentro de la pastoral. Los fieles laicos hacen presente el testimonio cristiano en el mundo, lógicamente. Todos los laicos están presentes en todos los ámbitos del mundo, porque a nadie le preguntan, gracias a Dios, en nuestra sociedad no te preguntan en qué crees para trabajar o para estar en tal o cual institución. Pero por tu fe, por la fe del laico, Cristo se hace presente en ese ámbito. De esto nos habla muchísimo Pío IX, cuando en épocas, a principios del siglo XX, había muchas discusiones sobre la implicación de los católicos en la política italiana, en fin. Y él dice que era necesario, digamos que ahí comienza un poco a reflexionarse sobre esa presencia del laico en los distintos ámbitos, en este caso en la política, que era necesario porque los cristianos, al estar presentes en un ámbito, Cristo se hace presente a través de esa persona. Si nosotros hoy en día estamos en distintas dimensiones, en distintas entidades de nuestra sociedad que no tienen que ver con la iglesia directamente o que no son parte de la iglesia, lógicamente por trabajo, por relaciones personales, pero nuestra actitud, nuestra forma, nuestra conducción, nuestra propia moral hace presente a Cristo en ese lugar. Y de esa manera estamos dando testimonio de Cristo sin mencionarlo. Era aquella idea que se tenía sobre todo en los años 70 sobre la iglesia ascóndita, que se decía así. Es decir, que sin mencionar a Cristo, por mi propio ejemplo o por mi propia acción o por mi propia voluntad de intentar vivir mi fe, sin mencionar al Señor, yo hago presente al Señor. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, también en los ámbitos donde se pueda hacer presente, pues también hablar del Señor. En ese sentido, participamos de esa evangelización y damos testimonio, como dice el texto, precisamente de Cristo en el mundo, ¿no?
Bien. Ahora, ¿qué es la pastoral concretamente? Bueno, o la tarea pastoral. Bueno, Jesús, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ya habíamos hablado de Jesús, animado por el amor de caridad del buen pastor hasta dar la vida por el pueblo. La iglesia naciente recibió de Jesús esta encomienda de evangelizar. Ese es el inicio de la pastoral. Y ahora, apoyada en esa promesa de la asistencia del resucitado, comienza a proclamar el evangelio. Vale, ese es el inicio de la acción pastoral. El evangelio, que es la buena noticia, hace presente a Jesús. Su actuar, sus acciones, el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Donde comienza este reino que culmina en el cielo. Actúa a través de nosotros. Esto un poco concreta lo que vengo diciendo, ¿no? De donde está un cristiano, Cristo se hace presente, ¿no? Bien. La dinámica del proceso de evangelización es el testimonio cristiano, el diálogo, la presencia de la caridad, el anuncio del evangelio y la llamada a la conversión, el catecumenado y la iniciación cristiana. Formación de comunidades cristianas mediante los sacramentos, los ministerios, por supuesto, y en este es el dinamismo de la implantación de la iglesia, ¿no? O sea que en medio de todas estas cosas, la iglesia se implanta. Cuando estos son como cosas que para nosotros son muy comunes, pero es el origen, digámoslo así, de la pastoral incipiente o una pastoral general, ¿no? La pastoral es la forma histórica como la iglesia actualiza cada época la revelación de Dios. Y esto es importante. El mensaje siempre es el mismo. Jesucristo ha muerto, ha resucitado y es Señor. Ese es el mensaje, nos ha salvado. Pero la forma en que nosotros transmitimos esto puede variar. Varía por el lenguaje, varía por la implicación, ¿no? que muchas veces pues, requiere el acercamiento a la persona que estamos atendiendo, por el tipo de atención que estamos brindando. Una cosita, esto os lo vamos a mandar por correo electrónico, si no queréis, por esa atención que estamos brindando, por ese servicio que podemos brindar. Entonces, en ese sentido, lo que la época demanda, digámoslo así, pues nos hace a través de la creatividad, nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que nos inspira, pues nos hace dar respuestas, nos hace buscarnos las maneras de cómo hacer llegar este mensaje. Un ejemplo muy claro. Hoy en día, y yo lo digo porque trabajo mucho con jóvenes, hoy en día seríamos muy ilusos si pensáramos que la evangelización no se puede dar a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los jóvenes viven por las redes sociales. O sea, cuando digo viven es que viven a través de las redes sociales. Expresan sus sentimientos a través de las redes sociales. Compran a través de las redes sociales. Todo lo hacen a través de las redes sociales. A veces, hasta un gesto, el hecho de darle me gusta, ya para ellos puede significar algo muy bueno o muy malo. O sea, es todo un mundo para ellos. Cosa que a lo mejor para nosotros resulta como una cosa así como, bueno, qué tontería. Pero para un joven no, para un joven es todo un mundo. Bueno, pues allí dice, bueno, me lo puede corregir ahí Paco, que es más especialista que yo en esto, pero Benedicto XVI dice que precisamente ese es el continente digital al que también estamos llamados a evangelizar. Es una pastoral, por supuesto, que debe atender también esa evangelización, porque donde está el ser humano está la iglesia, y si el ser humano está en este mundo digital, en este continente digital, la iglesia tiene que estar allí. Bien, pues eso responde a esto que estamos hablando. La pastoral siempre procura dar respuesta a la realidad en la que está el ser humano. ¿Para qué? Para llevar a Jesucristo, no hay otra cosa. ¿Por qué atendemos a los enfermos? Porque los enfermos necesitan escuchar la buena noticia de Jesús para llevarles esperanza. ¿Por qué atendemos a los que están en la cárcel? Porque los que están en la cárcel necesitan recibir la esperanza de un Cristo liberador, de un Cristo que es capaz de levantarles. ¿Por qué razón atendemos a aquellos que tienen pues, esa necesidad de ser escuchados, que están viviendo el duelo? Porque necesitan recibir la esperanza de Cristo resucitado. Y
paremos de contar, ¿no? O sea, es Cristo el que da sentido a todo esto, pero lo que va a cambiar la forma va a ser la pastoral, ¿vale? Bueno, nuestra iglesia particular, refiriéndose a la diócesis, participa, por supuesto, en esta misión de la iglesia y está movida por el Espíritu Santo. Y esto es una verdad como un templo. El Espíritu Santo actúa, no es un cuento, no es una historia, es verdad. O sea, nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros no pertenecemos a una empresa, nosotros no estamos aquí haciendo algo, es verdad que somos una institución, pero es una institución que mira lo trascendente y el Espíritu Santo hace todo posible para la iglesia. Entonces, contar con el Espíritu Santo nos da también esa fuerza para seguir pues actualizándonos en todas estas cosas de las que estamos hablando. Ahora, dentro de la pastoral, que ya más o menos entendemos lo que es digamos, en líneas generales, hay distintas dimensiones. Bueno, Cristo profeta, sacerdote y rey, por su función de enseñar, santificar, guiar a la iglesia, pues tiene una misma función también la iglesia, ¿no? Que continúa esta obra, pues tiene una misión de ser maestra, de santificar y de conducir, ¿no? al pueblo, que venimos hablando, ¿no? Bien, pero entonces aquí, ¿cuáles son estas funciones? A ver, ¿podemos pasar? Vale, esa acción debe llegar a todas las personas, pues todos los que atendemos, ¿no? Familias, adolescentes, jóvenes, al mundo, a la cultura, comunidades, territorios. Y aquí entendemos que la pastoral se divide, digamos, de dos maneras. Por un lado, la geográfica y por otro lado, la sectorial. Con don José, de hecho, existía un vicario, vicarías sectoriales. Con don Santiago hay vicarías territoriales. Así podemos entender un poquito mejor esa estructura pastoral. Las vicarías sectoriales, aquellas que se destinaban a la atención directa concreta a las personas, ¿no? Por ejemplo, Cáritas, ¿no? O sea, lo que incluye Cáritas, Pastoral Juvenil, Pastoral de la Familia, Manos Unidas, o sea, todo lo que hacemos. Eso serían sectoriales. Y territoriales, ya decir, bueno, ¿cómo está constituido ahora? Pues la costa, todo lo que hay allí, pero como un territorio, ¿no? La costa, el Andévalo, pues vicaría territorial de la costa Andévalo. La sierra, el condado y así sucesivamente, ¿vale? Así para que lo podamos comprender. Bien, bueno, pues amar al pueblo significa salir de las propias, de los propios esquemas. Muchas veces la pastoral demanda de nosotros romper los propios esquemas. La Iglesia, que es una institución que cree en la tradición como fuente de la revelación, pues también tendemos a ser tradicionales con las formas, ya no solo con la fe, que como tal es fuente de revelación, sino con las formas. Y es allí donde sí tenemos que romper el esquema, porque la pastoral, como dije anteriormente, actualiza el mensaje que emite la tradición, ¿no? Entonces, bueno, esquemas mentales, ponerse en el lugar del otro, aceptarlo como es, defenderlo, donarse, en fin, todas estas cosas que siempre decimos en nuestro... Es parte de cuando conversamos sobre lo que hacemos como iglesia, pues que imitando a Jesucristo, pues eso es también parte de lo que estamos llamados nosotros a dar dentro de la pastoral, ¿no? Pero decía al principio que es la acción planificada. O sea, una pastoral, todo esto que hemos hablado, no puede ser algo improvisado, porque si no sería un desastre, sino el sentido de la pastoral es la organización, la planificación que podamos hacer. Se trata de buscar, de trazar, seguir como comunidad, como grupo, como equipo, pues el sendero de la vida, ¿no? Como dice el Salmo 16, que construye el Espíritu Santo. Os decía al principio que el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Toda senda implica tres elementos. Un punto de llegada, o sea, necesitamos tener una meta. Por otro lado, o sea, a dónde queremos llegar. Un punto de partida donde estamos, ¿vale? Y un camino. O sea, yo tengo que ir trazando un camino. Básicamente, esto es lo que nos puede ayudar a orientar
lo que es la pastoral. Entonces se trata de discernir por dónde queremos, por dónde quiere Dios. Fijaos, aquí yo mismo me he metido la pata. Es por dónde quiere Dios llevarnos como diócesis, como equipo, como grupo. O sea, Dios, es la voluntad de Dios la que nos guía. Muchas veces tenemos la tentación de verlo como algo nuestro. Por eso decía al principio, no es nuestra obra, es la obra de Dios que la hace a través de nosotros. En este momento histórico concreto, ahora mismo, ¿verdad?, elaborar un programa de acción capaz de hacer marchar pues, nuestra iglesia particular desde su situación real hasta su situación ideal. De hecho, nosotros a nivel de diócesis tenemos un proyecto pastoral que don Santiago publicó el año pasado. Ese proyecto, pues más o menos marca, orienta lo que ahora mismo nosotros como cristianos en Huelva pues estamos llamados a vivir. Bueno, y es un proceso dinámico en 3 etapas: el ideal a la que la iglesia a la que queremos llegar, la realidad en la que vivimos y en la programación, ¿no?, de las grandes cosas que queremos hacer. La iglesia tiene una pedagogía para estas cosas y se ha utilizado muchísimo desde el Vaticano II: ver, juzgar y actuar. Esto es para nosotros también saber dónde estamos. Nosotros no podemos partir, y es aquí donde comienza lo que es la estructura organizativa de la pastoral, de dónde estamos, qué tenemos, con qué contamos. Es un esquema que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? La Iglesia, como proceso pedagógico, mantiene un esquema sencillo, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Y esto lo vamos a ver en todos los documentos posteriores al Vaticano II. De hecho, se sigue utilizando, salvo que para juzgar, para ver cómo estamos, hay diversos instrumentos. De hecho, en la diócesis, el año pasado, utilizamos en la matriz DOFA, que tenéis ahora, pues luego lo veremos. Tenéis allí, eso es, tenéis una plantilla DOFA que nos puede ayudar un poco a más o menos tener una idea, ¿no?, de lo que se puede, cómo se puede ver. Dentro de ese ver, juzgar. Y aquello de actuar es, bueno, pues si sé dónde estoy, si sé lo que amenaza, lo que dificulta, lo que ahí nos llevamos más o menos, pues ya sé por dónde puedo caminar, ya puedo plantearme unas metas a corto, mediano y largo plazo y saber cómo actuar precisamente respecto a eso, a esa realidad a la que me enfrento ahora mismo. Entonces, de eso se trata la acción pastoral o la estructura organizativa pastoral. Entonces, en cuanto al FODA, pues eso, en el FODA, que sería para ver, esto es una propuesta, ojo, el FODA no es de la Iglesia, no es algo propio de la Iglesia, se utiliza mucho a nivel pastoral porque es una herramienta ya comprobada, de hecho en la diócesis lo hemos utilizado, que pues eso, ofrece esas bondades, ¿no?, para poder tener como un criterio mucho más acertado. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y precisamente como este taller, esta formación, pues lo que quiere es ofrecer también esa preparación un poquito más cercana, pues por eso hemos querido tener esta plantilla para luego hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Bien, ahora, proceso de planificación pastoral. Ya hemos visto el ver, juzgar y actuar. Una vez que yo ya sé en qué realidad estoy, necesito planificar. Bueno, pues la pastoral es a la vez memoria con relación al pasado, desafío con relación al presente, proyecto con relación al futuro. Eso ya lo tenemos claro. Y actualización en cuanto siempre está renovándose. Esas 4 dimensiones se concretan en el proceso de planificación. La pastoral nunca es un meteorito que acaba de aparecer. Nosotros siempre tenemos continuidad. La Iglesia en sí misma es una continuidad. Hablaba al principio de la tradición como fuente de la revelación. Es decir, nosotros hemos recibido una tradición de los apóstoles que ha llegado hasta nosotros, además de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia. Y precisamente en esa continuidad debemos saber y reconocer que antes de nosotros hubo gente que
se dedicaba a atender esas distintas necesidades a las que nosotros ahora estamos atendiendo. Llámese hermandades, llámese catequesis, enfermos, todo esto, lo que ya hemos hablado durante toda la charla, ¿no? Pero precisamente sabiendo eso, podemos entonces, al conocer nuestra historia, juzgar en buen sentido la realidad en la que se está, lo que habíamos hablado con la matriz FODA. Y luego pensar en cómo podemos, usando las herramientas actuales, planificar esos pasos que nos puedan llevar hacia un futuro más o menos vislumbrado. Siempre el objetivo es la evangelización, es el encuentro del ser humano con Cristo, de cualquier ser humano que atendamos con Cristo. Ese siempre es el objetivo, pero utilizando pues esto, ¿no? Entonces ya eso nos ofrece una organización. Bueno, hablábamos de la pastoral como memoria, un poco haciendo referencia a ese pasado que suelen tener todas las actividades, pero también como desafío. O sea, cuando juzgamos, entendemos que existen muchas necesidades que, aunque se han atendido algunas, luego surgen otras. O sea, siempre hay desafíos. Y esos desafíos llaman a la creatividad. Entonces, la pastoral es una exigencia de afrontar los desafíos recíprocos del momento presente. No puede desligarse o deslizarse hacia modas. Esto es importantísimo. No puede ir por modas o respuestas coyunturales, activismos, eventos inconexos o atractivos pasajeros. ¿Por qué nos dice esto el documento? Porque muchas veces también nosotros, hablaba un poco de las redes sociales, ¿no? Pero en el mundo en el que estamos todo es muy efímero. Es una sociedad sumamente efímera. O sea, ahora está la moda de, voy a decir algo, de salvar los árboles. Y entonces, vamos a hacer una pastoral para salvar los árboles. Ya va. Es decir, vamos a contextualizar, vamos a ver dónde estamos. No es que esté mal que existan ONGs que se dediquen a eso, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y que llevamos un camino por detrás, ¿no? Es verdad que ahora el Papa Francisco, por ejemplo, en ese caso, existe una invitación a cuidar la casa común, hay toda una ecoteología que se está dando y está muy bien, pero que no podemos nosotros inventarnos algo solamente por dar respuesta, ¿no? Y bueno, pues en este sentido nos invita a que tengamos esa conciencia, digámoslo así, con pie de plomo, que aunque vayamos actualizando, que nuestra respuesta sea contundente y que tenga sobre todo consecución en el tiempo, que no sea una cosa puntual. Muchas veces nos pasa mucho, por ejemplo, con la pastoral juvenil, que hacemos actividades macro, enormes, de mucha gente, pero luego ¿qué? O sea, ¿para qué? ¿No? O sea, tiene que haber una continuidad dentro de esas actividades que se hacen, ¿no? En una parroquia, si se hace un evento parroquial que procure la convivencia de los parroquianos, está muy bien, pero luego ¿qué? O sea, tendrá que haber una consecución luego de esa convivencia. Entonces, un poco de eso se trata. La pastoral tiene que buscar siempre consecución, tiene que tener un camino después en el que se ofrece. Hoy, por ejemplo, existen muchas realidades de la Iglesia que son de primer anuncio, y las realidades de primer anuncio tienen ese peligro. Por ejemplo, algo que está surgiendo mucho efecto y que es buenísimo, Emmaús, para mujeres y para hombres, ese tipo de actividades, ¿no? FEPA para los jóvenes, claro, te ofrece esa experiencia. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues la idea es que el cristiano que vive esta experiencia y se encuentra con Cristo continúe un camino, ¿no? De nada serviría que venga a un retiro y se acabó. Entonces allí pues no estamos siguiendo esto. Entonces eso es lo que nos quiere decir esto de la continuidad en la pastoral, que no sea algo por moda. Bueno, y mediante un discernimiento, pues, un pastoral comunitario, participativo, ahora hablamos mucho de la sinodalidad, ¿no? En referencia a esa participación de todos nosotros, ¿no? No solo por dar ideas por darlas, sino que nos sintamos como responsables verdaderos de esa acción pastoral. Bueno, pues que estemos atentos a los movimientos de la historia y a las aspiraciones de la gente, ¿no? Ofrecer respuesta
a lo que se espera, evitando desilusiones, mediocridad, incompetencia, punto más crítico de todas las decisiones, ¿no? El plan de este diagnóstico pastoral que conlleva a la posibilidad de acertar o equivocarse en el señalamiento de las necesidades de la evangelización. Bueno, entonces, abarcar además del diagnóstico la definición y las opciones, las líneas prioritarias. Muchas veces también, cuando hacemos lluvia de ideas, dentro de la programación pastoral surgen un montón de cosas. Y aquí hay que tener criterio. Lo importante, lo necesario y lo urgente. Porque, ¿qué pasa? Es que siempre hay un montón de cosas por hacer. Pues se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede hacer... Bueno, pues vamos a ver qué es lo importante, qué es lo necesario. Importante puede ser, bueno, muchas cosas, luego lo necesario y luego lo urgente, lo que tienes que atender inmediatamente. Dentro de la pastoral siempre surgen esas. Entonces, este criterio que jerarquiza un poco las actividades nos puede ayudar dentro de la planificación pastoral, para no quedarnos así en el aire. Y en ese sentido, entonces, entendemos que la pastoral es un proyecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Es un proyecto. Bien, pues soñando un futuro, señalamos juntos a los pasos, ¿no? O sea, aquí básicamente la propuesta es que dentro de esta estructura de la que estamos proponiendo, que como equipo se pueda construir, se pueda soñar, se pueda pensar cómo dar respuesta, ¿no? Tiene un proyecto definido que dé respuesta a la sociedad, al ser humano, a la iglesia, ¿no? Y que pretende edificar según el designio amoroso y liberador del Señor. Siempre hace referencia a Cristo, ¿no? Bueno, pues ahí haciendo también referencia a la nueva humanidad, cómo podemos construir o colaborar con la construcción de la nueva humanidad, una historia renovada. Y este futuro de la historia es el espacio de esperanza. Hablábamos de la esperanza que ofrecemos a través de esa atención, ¿no? Bueno, pues de esta esperanza que construye pacientemente la fraternidad, la justicia, la verdad, la libertad. No sucumbimos ante la tentación de vivir en un mundo deliberante que ocupa la mente pero paraliza la acción. Entonces, en el marco operativo y comprende definición conjunta, ¿no? Objetivos, criterios, acción, diseño en el tiempo, o sea, hay que también tener un cronograma de actividades. Es importante que tengamos un cronograma anual, puede ser semestral, pero el anual es el más conveniente. A veces es muy difícil porque una cosa son los primeros meses, pero ya después se va prolongando. Pero bueno, en ese sentido, pues, el esquema escolar nos puede ayudar mucho, ¿no? El cronograma. Una organización, un organigrama también, ¿no? De las responsabilidades, que estén claras las responsabilidades dentro de un equipo pastoral. ¿Por qué? Porque si alguien no sabe lo que tiene que hacer o lo que debe hacer el otro, luego hay confusión. Y eso es necesario. Un cronograma, un organigrama no tiene que ver tanto con poder, sino con responsabilidad. Y en ese sentido, la pastoral tiene que tenerlo claro. Quién es el responsable principal y luego el responsable particular de cada cosa. Y finalmente, un manual de funciones si fuese necesario. Bueno, y luego pues ya hablamos aquí de la actualización, ¿no? Pues en una realidad ya hemos hablado de lo cambiante que es la sociedad actual y por lo tanto pues la pastoral también debe cambiar, actualizarse para seguir dando respuesta. Ahora, ¿en qué compete a los laicos la pastoral? Y esto sí es importante. Bueno, aquí es fundamental. El Vaticano II, en el capítulo 4 de la Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia para definir su vocación, nos dice, hablando de todo, que una vez que ha declarado las funciones de la jerarquía, obispos, sacerdotes, o sea, clero y religiosos, vuelve gozosamente su espíritu hacia el estado de los fieles cristianos llamados laicos. La otra. Cuanto se ha dicho del pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y clérigos. Sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, en razón de su condición y misión, les corresponden ciertas particularidades cuyos fundamentos por la especial circunstancia de nuestro tiempo hay que considerar con mayor amplitud. Los sagrados pastores,
conocen muy bien la importancia de la contribución de los laicos al bien de toda la Iglesia. Bueno, y luego pues seguimos un poco esta definición que hace Lumen Gentium sobre la importancia del laico. Y terminamos con esto precisamente porque esa particularidad del laico en la acción de la Iglesia hoy es la que hace posible que la pastoral de la Iglesia en los distintos frentes verdaderamente pues tenga fuerza, presencia, mano de obra, trabajo, equipo, a lo que nosotros pertenecemos. Por lo tanto, es importante también que sepamos que dentro de, no como un reconocimiento, sino más aún como una misión recibida por la propia Iglesia, o mejor dicho, emanada de la propia Iglesia, para todos los bautizados y en este caso particularmente para los laicos. Y bueno, pues eso es un poco la parte que hoy vamos a ver, que es lo que es la pastoral y su estructura como tal. Sin embargo, no quisiera terminar, bueno, antes de si hay preguntas y eso, os he dado tenemos dos hojitas allí, dos folios. En uno vais a tener la matriz FODA. Esa matriz, bueno, es una propuesta, se puede ampliar, ¿no? Pero no quería yo que nos fuéramos sin nada hoy. Es una propuesta que nos puede ayudar sobre todo a analizar la situación de la realidad pastoral en la que estamos. Yo creo que aprendemos más cuando nosotros mismos, por nuestra cuenta, pues hacemos como ese ejercicio. Entonces, es un poco que podamos ahora mismo conversar un poco con la persona que tenemos al lado, si estás en una realidad pastoral, bueno, o simplemente de cualquier cosa, pero sí más o menos que te hagas una idea de decir, bueno, desafíos, ¿no? Luego, oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos? O sea, eso es importantísimo, ¿vale? ¿Nos quedan copias por aquí? No pasa nada. Bien, y después tenemos otra plantilla que es mucho más, digamos, como un poco más estructurada. Esa plantilla, sobre todo, va en referencia a lo que es un proyecto. ¿Vale? A ver, esto es de una manera libre, ¿no? Pero yo no quería irme hoy sin que tuviésemos al menos una idea de cómo puede estructurarse un proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto, dentro de la pastoral, hay 4 elementos fundamentales que no pueden faltar. En primer lugar, esas dimensiones son la fe, la fraternidad, la formación y el servicio, la misión. Siempre son las 4 cosas que deben orientar todo proyecto pastoral. Bueno, aquí hay algunos que se toman en cuenta, también se habla de la dimensión humana, si fuese el caso. Y bueno, pues básicamente lo que nos trae esta plantilla es para que nosotros tengamos una idea de lo que debe contener un proyecto pastoral, ¿no? No solo porque debe haber un folio o un documento con contenido, sino porque es realmente lo que nos va a orientar durante un curso para hacer un trabajo y también para nosotros saber al final de curso en qué debemos mejorar, en qué hemos acertado o qué no. Porque precisamente la matriz FODA nos puede servir cada curso. Si conseguís otra matriz, pues estupendo, ¿no? O sea, esto simplemente, sí es una herramienta nada más, ¿no? No es, ambas son unas herramientas. Bien, bueno, pues hablábamos del proyecto. En primer lugar, bueno, pues el logo de la pastoral, siempre es bueno que haya ese sentido identitario, ¿no? De la pastoral a la que pertenecemos, de la diócesis, de la parroquia, en fin, del movimiento, ¿no? Da igual, de la hermandad. Proyecto, ¿vale? El curso, por supuesto, identificar el año. Es bueno que haya un lema. Los lemas suelen orientar muchísimo hacia dónde queremos ir, a qué estamos apostando. Nos ayuda como una especie de oración durante el curso para mantener, por ejemplo, este año, voy a dar un ejemplo porque es lo que yo estoy viviendo, ¿no? La pastoral juvenil está enfocada en la misión de ir a los pueblos, motivar a los jóvenes en los pueblos. Pues el lema es una frase del Papa Francisco
que dijo la JMJ es la alegría es misionera. Y entonces los jóvenes pues llevan eso en las camisetas y ayuda muchísimo a orar, ¿no? O sea, ese sentido de, bueno, somos misioneros, ¿no? Dentro de nuestra iglesia y demás. O sea, tiene un propósito el lema. Por otro lado, también un texto bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre iniciamos con la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, ese texto bíblico también que ilumine esos objetivos que se tienen para ese curso. ¿Vale? Bueno, allí hay ese es simplemente el que se puso, o sea, es como un ejemplo, ¿no? El texto bíblico, el de Juan 20:21. Luego, misión, visión, para recordarnos qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, bueno, pues mi pastoral se dedica a esto, pues es la misión, ¿no? Y la visión es, bueno, pues queremos llegar a esto, tal. Normalmente hay un documento constitutivo de la hermandad, de la pastoral, de la catequesis, de la parroquia, o simplemente si es una cosa, digamos, nueva o que se está formando, pues bueno, pues que se puede poner un poco, que ayude un poco a ilustrar qué es lo que somos, a dónde estamos apuntando, ¿no? El análisis de la realidad, ya estábamos hablando de esto en la formación, ¿no? En primer lugar, los antecedentes. Como decía, nada en la Iglesia ha aparecido ahora. Nosotros recibimos siempre la continuidad de otra cosa que ha llevado a otra gente. Y en ese sentido, pues por lo menos tener en cuenta los antecedentes ayudan a situarnos, al menos inicialmente. Y después la matriz FODA, bueno, es una propuesta que nos ayuda al análisis de la realidad. Sí, también puede ser ver, juzgar y actuar, ¿no? O sea, que lo que como vosotros queráis. Y en ese sentido ya luego el objetivo general. Bueno, el objetivo general es este, pam, 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 ya está. Y finalmente las dimensiones. Bueno, ¿qué queremos lograr nosotros en las distintas dimensiones? A nivel humano, si es necesario, a veces no. O sea, depende también de... A nivel fraterno, por supuesto. La iglesia es fraterna en su tuétano. O sea, es que somos fraternos. O sea, debemos buscar la fraternidad. Entonces, a nivel fraterno, pues necesitamos convivencia, necesitamos reunirnos, sentirnos familia. O sea, eso es lo primero que tenemos que buscar, ¿no? Es allí donde se hace presente el resucitado. A nivel espiritual, bueno, queremos encontrarnos con Cristo, por ejemplo, en este caso, lo buen pastor, identificarnos con él, no sé qué tal. A nivel formativo, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos crecer más, por ejemplo, en la pastoral de la salud, pues no necesitamos formarnos en la atención al enfermo, cómo podemos apoyar anímicamente, hay formaciones para ello. O en la pastoral penitenciaria, ¿no? Pues bueno, ¿cómo podemos acompañar? ¿De qué manera? Porque yo puedo tener muy buena voluntad, pero sin la formación no valgo para nada, por muy buena voluntad que tenga. O en ese sentido, pues también ser como muy sincero y buscar aquello que necesitamos, ¿no? Y finalmente, en la dimensión misionera pastoral, ¿no? También qué necesitamos. Y después, bueno, eso digamos como objetivos. Y ya luego se pueden plantear pues, las distintas actividades, el cronograma, que nos ayuda un poco a decir, bueno, pues durante este curso, atendiendo a esto que hemos escrito, pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto, que ya es concretamente las líneas de acción, ¿no? O sea, y además días concretos, fechas concretas, actividades concretas. Y eso es fundamental, tener mucha concreción para que verdaderamente hayan resultados. Cuando las cosas son muy efímeras, luego se pierden y muchas veces queman. Porque ¿qué pasa? Si yo me pongo a poner, no, bueno, vamos a fomentar la fraternidad entre nosotros para... Vale, pero ¿cómo? O sea, hay que poner cómo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una convivencia tal día, tal hora, asistiremos todos, buscaremos a alguien que nos ayude a tener yo qué sé, una dinámica de grupo y que nos ayude a conocer. Bueno, pues eso ya es algo concreto. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, pues eso lo tienen allí como un ejemplo. No tiene que ser así, sino que un poco para que lo tengamos de idea. Y de igual modo, pues la matriz FODA, dentro de este análisis de la realidad, pues eso, las fortalezas que se tienen, ¿no? Características y habilidades. Y yo pues, he puesto algunos detalles que nos pueden ayudar a orientar, ¿no? Dentro de eso, bueno, factores internos de la pastoral, de la realidad pastoral, de la parroquia, de la hermandad, del movimiento, ¿no? Factores internos favorables, habilidades y características únicas, que se puede destacar, ¿no? A veces
nos centramos mucho en lo malo, pero lo bueno es importantísimo también saber que tenemos cosas buenas y eso motiva muchísimo. Por otro lado, oportunidades, ¿no? Pues características y habilidades externas, ¿no? O sea, todo aquello que favorece lo que hacemos. Factores internos favorables, aportes de la pastoral al entorno. Muchas veces hay pastorales que, aunque son de la iglesia, aportan algo, ¿no?, a la sociedad. O una hermandad, por ejemplo, en un barrio, pues hace mucho, ¿no?, por el barrio. Entonces, son cosas que aportamos y eso son oportunidades. ¿Con qué recursos contamos también, no? O sea, por muy pobres que seamos, siempre el principal recurso que tenemos son las personas. Pues eso es un recurso importante, ¿no? Y muchas veces tenemos gente muy formada que los tenemos incluso subutilizados, ¿no?, en el buen sentido, que no tiramos bien de ellos. Pues esas son también cosas importantes a tener en cuenta. Después, las debilidades. Factores internos desfavorables, sobre todo aquí se refiere a lo propio de la pastoral, ¿no? Carencias y limitaciones que se puedan tener y que podemos mejorar. Bueno, como grupo a lo mejor somos muy buenos en unas cosas, pero a lo mejor tenemos, yo por ejemplo, pues hoy llegué tarde, pues tenemos problemas de puntualidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esas son cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y finalmente, las amenazas, dificultades y limitaciones, factores externos desfavorables para la pastoral, obstáculos, dificultades del entorno. Muchas veces, cuando se quiere hacer algún tipo de servicio, luego el entorno no facilita las cosas. Por ejemplo, muchas veces la catequesis, ¿no? Yo que estoy un poco con las catequesis y he pasado ahora por los distintos arciprestazgos, las catequistas dicen, Quique, es que los padres no ayudan. Bueno, pues eso es una amenaza, ¿no? Porque si la familia no contribuye, bueno, pues es una amenaza que hay que tener en cuenta. Análisis de la sociedad y puntos contrarios a la pastoral, también eso es muy importante. Bueno, pues básicamente esto es un poco así como para que lo llevéis. También, como os decía, la presentación, luego Héctor os la va a hacer llegar también. Y bueno, pues ya la próxima vez que nos veamos, pues tendremos la segunda parte. No obstante, que no me quisiera ir sin escuchar vuestras opiniones o alguna pregunta o algo que quisierais aclarar o lo que sea, ¿no? Aquí estamos para hablar. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos aquí que el ratito tan claro y tan expositivo que nos ha hecho con el tema de la pastoral y sobre todo eso, invitaros a que si tenéis alguna duda de todo lo que ha dicho, aunque lo ha explicado súper bien, pero que si tenéis alguna duda de lo que ha dicho, pues aprovechéis y sobre todo de cara a empezar a trabajar en las parroquias, en las distintas realidades diocesanas de las que participamos. Si tenéis alguna duda, aprovechad porque ya os digo, Quique en este sentido está trabajando mucho. Darte las gracias por la claridad conceptual en tu exposición y bueno, yo animarte a que vayas a las parroquias, porque creo que es muy interesante que este análisis para lo que tiene que servir una pastoral en general y específica dentro de cada ámbito, dentro de una vida parroquial, creo que es interesante. Probablemente a lo mejor haya parroquias que funcionen muy bien a nivel de compartimentos pastorales. Obviamente estoy seguro que la catequesis es uno que funciona en todas las parroquias, porque es una cosa habitual y cotidiana, o a lo mejor la atención a los enfermos, pero creo que hay otras muchas pastorales que están un poco abandonadas. Y yo no me voy a hablar de cosas que no conozco, sino a lo mejor me centro en Huelva Ciudad, en parroquias en las que yo hago mi vida como cristiano junto a mi familia, ¿no? Y ahí sí creo que probablemente sea interesante que de alguna manera esto lo hagas extensible con tu presencia a través de una reunión en la parroquia, proponiendo solo al párroco, para que también de alguna manera se mueva esa realidad humana que en algunos sitios, pues como te digo, no lo voy a decir públicamente, pero sí te lo digo después de manera personal, creo que sería muy interesante porque creo que de alguna manera ayudarías a mover a las personas, mover la inquietud y que de alguna manera se pudieran poner a trabajar en ámbitos que, bueno, pues porque no se profundizan muchas veces en esta realidad y quedan ahí ocultas, ¿no? O tamizadas.
Muchas gracias. En general, todas las cosas que hemos visto hoy, bueno, es verdad que son conceptuales, son cosas como más estructuradas, porque claro, es una formación formal, vale la redundancia, y claro, se apunta hacia eso. Luego, el proceso que cada uno de nosotros tiene que hacer o debemos hacer es eso que hemos escuchado, ahora lo llevo a mi realidad. Y mi realidad es lo que es. Ahí es donde el DOFA nos puede ayudar muchísimo, porque nos hace comprender, bueno, dónde estoy yo, con quién cuento, qué es lo que cuento, si estoy yo solo, o sea, todo ese tipo de cosas son parte de la pastoral. Sin embargo, comprender que no estamos solos. Es decir, aunque yo esté haciendo una actividad yo solo, estoy yendo con la iglesia, porque la iglesia es la que me está enviando. O sea, las definiciones que aquí hemos visto es lo que ya vivimos, solamente que no le habíamos puesto nombre y apellido, pero es lo que ya vivimos. Entonces, simplemente que aquí lo hemos visto como más estructurado, como más así, más puesto y tal, pero de eso se trata. De hecho, os quería compartir, nosotros queremos a don Baldomero, ¿no? Aquí lo queremos muchísimo. Don Baldomero recientemente sacó un libro muy bueno que se llama, de PPC, y se llama Formación Pastoral Básica, ¿no? Es un folleto donde él, pues, que tiene una claridad para explicar brutal, pues eso, pone y plantea ya puntos más sobre la pastoral, como debe ser, pastoral en general. Además, es material formativo para agentes de pastoral. Agente pastoral es todo aquel que desempeña, que desarrolla una actividad de las que hemos hablado. Y las que no también, porque la iglesia tiene muchos frentes. El Papa Francisco, en ese sentido, define a la iglesia como un poliedro. Ya sabemos que el poliedro tiene infinidades de caras. Pues eso, pues cada una de esas caras somos uno de nosotros que damos respuesta, somos un rostro de la iglesia ante esa necesidad que estamos tratando de atender. Entonces, eso es muy importante y además muy bonito lo que nosotros estamos participando en un mismo cuerpo con muchísimas caras. Meto la cuña informativa para evangelizar hay que formarse. Y nos formamos bien en el Instituto Teológico San Leandro. Así que si os podéis apuntar a los cursos y os podéis apuntar al tema del bachiller, dale ahí, al tema del bachiller en teología, pues sería ideal. Porque podemos intentar, lo que tú decías antes, ¿no? Podemos intentar trabajar con enfermos, trabajar con pobres, trabajar con ancianos y podemos ir con toda la buena intención del mundo, pero hacer mucho daño. Entonces es importante estar, pero también estar formado. Bueno, le damos las gracias a Quique por haber compartido con nosotros tan claramente todo el tema del ámbito pastoral y nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene, el día 11, ¿no, Héctor? El 11. El día 11 del mes que viene para ver la segunda parte de este módulo pastoral. ¿Vale? Terminaremos al final, ya en mayo, con una formación especial de don Santiago sobre el tema de la santidad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.